Esta es la historia de una charca y de los animales que no pueden vivir sin ella. Es un lugar donde hipopótamos y cocodrilos sobreviven en misteriosa armonía. Una charca populosa donde los depredadores y sus presas se reúnen y donde ocurren sucesos extraños que apenas se habían visto antes. En esta charca, tener sed es un peligro, y beber se convierte en un difícil y arriesgado juego. Cuando la charca se reduce a causa de la implacable sequía, se desencadena una desesperada lucha por sobrevivir. El caos y la anarquía solo permiten resistir a los más fuertes. En extraña unión, los hipopótamos asisten a la última cena de los cocodrilos. Un río de África. Lo llaman el Lububu, o río de los hipopótamos. Allí donde se une el río con la tierra, encontramos una rica concentración de animales. Durante cientos de años, la cuenca norte del río ha dado vida al Parque Nacional Kruger de Sudáfrica. Cuando las lluvias son abundantes, hay agua para todos. Pero este año han sido escasas y el río se reduce a un estrecho canal para, poco después, dejar de fluir. Las charcas que quedan en la cuenca del río son oasis de vida. Y que se sepa, esta, una de las mayores y más profundas, no se ha secado nunca. Es el refugio favorito de hipopótamos y cocodrilos. Quienes tienen que beber aquí todos los días se enfrentan al desafío de saciar su sed y sobrevivir. Aquí, con más de 60 cocodrilos reunidos, la precaución es la primera regla. Con la sabiduría que la charca otorga, los picabueyes beben desde la seguridad de sus islas flotantes. Y a estos gigantes impredecibles no parece importarles llevar unos cuantos gramos de compañía. Pero resulta más extraordinario este joven cocodrilo, el menor de la charca, que se ha convertido en pasajero habitual y seguramente se encuentre más a salvo a lomos de estos pacientes hipopótamos que con los de su propia especie. Los astutos babuinos tienen otra estrategia. Excavan pozos al borde de la charca y beben el agua que fluye en vez de arriesgarse a sufrir el ataque de un cocodrilo. Sin embargo, este impala hembra tiene tanta sed que transgrede las normas de precaución. Aturdida y distraída, bebe en el peor lugar posible.
Los cocodrilos no son el único problema que hay aquí. Estos impalas escapan de un chorlito blanco cuyos huevos están enterrados en la arena. Estas aves solo anidan cerca del agua, y cuando el río se seca, la orilla de la charca se convierte en una posesión muy cotizada. Pero también se convierte en un lugar de paso transitado y peligroso. Los cocodrilos acuden regularmente para descansar. Los cocodrilos que remontan el curso del río son un gran peligro para estos frágiles huevos. Pero a diferencia de los tímidos impalas, los cocodrilos ignoran los gritos de advertencia de las aves. Esta vez ha habido suerte, y vuelve a sentarse para empollar. Los hipopótamos pasan las noches pastando, con frecuencia lejos de la charca, y de día disfrutan tumbados al sol. Un gran hocico húmedo con la presión adecuada parece ser suficiente para hacerse un hueco en la populosa playa. No hay prisa. Todos estamos tranquilos y relajados. Y los grandes reptiles responden poco a poco a los suaves empujones hasta que todos se acomodan a su gusto. Otra llamada de atención para los chorlitos, ya que el cocodrilo regresa a la charca. Es parte del precio a pagar por disfrutar de la primera línea. Los hipopótamos molestan a los chorlitos. No dejan mucho espacio entre unos y otros. Las lluvias que suelen revivir el río llegan tarde este año, y el nivel del agua de la charca desciende rápidamente. Llegan las aves pesqueras y encuentran peces atrapados en aguas poco profundas. Los malabarismos del tántalo africano no son un juego, sino la forma de cansar a los peces para que relajen su erguida espina. Los cocodrilos también comen peces. Y también son agudos ladrones que acosan a las aves para que suelten sus peces. Las garzas siempre lavan su pesca antes de tragársela. Y los cocodrilos observan con atención y esperan para asustar a las aves en el momento adecuado. A veces estas aves acuáticas parecen disfrutar de vidas sorprendentemente inmunes a los ataques de los cocodrilos. Pero las aves y los reptiles se comprenden mutuamente. Los cocodrilos parecen saber que algunas aves están siempre alerta y no se pueden atrapar con facilidad. Pero no todas las aves están tan atentas a los cocodrilos. Los trerones no beben con frecuencia.
Absorben la humedad de la fruta que comen. Pero con el calor de este año tan seco, estos pájaros se ven obligados a beber aquí y no perciben los peligros. La imagen de alocados cocodrilos dando vueltas espanta a casi todos los animales. Pero mientras estos despedazan un ñala macho, ocurre algo sorprendente. Un hipopótamo se mueve y empieza a empujar y lamer los cuerpos de los cocodrilos que están comiendo. Los hipopótamos son estrictamente vegetarianos y no buscan parte de los desechos. Es un misterio que esta intrusa se acerque. Es más fuerte que los cocodrilos y su dominio es absoluto. Empuja y lame la cara del cocodrilo más grande de la charca, incluso mientras éste intenta tragarse el cráneo del antílope. Luego, como si hubiese satisfecho su curiosidad, pierde interés y deja que los cocodrilos sigan su festín. Los elefantes no se preocupan por los cocodrilos mientras beben, pero prefieren las aguas más limpias de los pozos, así que los excavan enérgicamente. En el cauce del río, cerca de la charca, una extensa colonia de merópidos alimenta a sus crías. Deben buscar alimento continuamente bajo el ardiente sol para saciar sus necesidades. Para refrescarse, todas las tardes sobrevuelan la charca y se sumergen para beber. Para algunos cocodrilos es la señal de ponerse alerta. La suerte favorece a los merópidos, y muchos sobreviven a los ataques de los cocodrilos. Una leona sedienta se acerca al agua. Intenta beber de un pozo, pero está lleno de abejas. Decide arriesgarse en la charca. Con este calor, las abejas también necesitan agua. Los leones sobreviven sin agua durante mucho tiempo, pero esta amamanta a su cría y debe beber.
Puede que el pozo de las abejas no esté tan mal. Grandes bandadas de queleas buscan semilla y granos en la zona. Cuando se detienen junto a la charca para beber, su agitado revoloteo despierta en los cocodrilos un entusiasmo desbordante. El varano causa estragos entre las aves que anidan en tierra y en los huevos de los cocodrilos. Es un depredador voraz, cuyo plato favorito son los huevos. Y los alborotados chorlitos le declaran la guerra inmediatamente. Bajo el calor del sol, la arena está tan caliente que quema la piel de las pezuñas de los impalas. Los chorlitos que esperaban en sus nidos encuentran ahora su recompensa al poder acceder al agua. Este se ha empapado las plumas del pecho con agua. Luego corre por la ardiente arena para revivir a su pareja. Los chorlitos se aparean sobre la arena a temperaturas en que se podría freír un huevo, y a mediodía relevan la vigilancia de los nidos cada 10 minutos. Sin la continua protección de su húmedo y fresco plumaje, los huevos no sobrevivirían al calor. La arena está tan caliente que sorprende que pueda moverse. Estos búfalos solo tienen una idea en la cabeza. Sus puntos de agua habituales están secos y han recorrido un largo y caluroso camino para llegar hasta aquí. Uno de los terneros se separa del grupo y pronto se ve en peligrosa compañía. Pero estos no son los cocodrilos más grandes de la charca y el afortunado ternero regresa a la manada enseguida. Las intenciones del cocodrilo son evidentes, pero antes de que encuentre una víctima del tamaño adecuado, los búfalos deciden marcharse. Un hipopótamo enfadado les ayuda a salir.
El calor y la sequía son tan intensos que algunos animales con crías no pueden abastecerlas con leche. Y los pequeños sedientos siguen a sus madres hasta el agua antes de destetarlos y enseñarles a beber. En un momento, el cocodrilo y el ternero desaparecen en la charca y dejan atrás a una madre desconcertada. En algún lugar bajo la superficie de la charca, el cocodrilo retiene a su presa y espera el mejor momento para devorarla sin tener que compartir. La criatura más despreocupada de la charca es este pequeño hipopótamo. Juega con su madre como lo hacen todos los hijos. Ignora los peligros del mundo que le rodea. La charca se reduce sin cesar y ya es demasiado pequeña para tantos animales. Pero los hipopótamos no pueden aplacar las peleas originadas por el exceso de población. No pueden ir a ningún otro lugar. Como ya es habitual, los hipopótamos sobreviven en una tregua incómoda. Aletargados por el calor y bajo un clima de paz temporal, los babuinos se relajan junto a la charca. Su paz se altera ante un grito conocido de rabia. Es inocente, pero está demasiado cerca del nido y el chorlito está alerta ante el peligro. Los jóvenes babuinos machos son uno de los principales objetivos.
Una repentina riña entre cocodrilos rivales siembra el pánico en la charca. Sorprende que los chorlitos tengan problemas. Unas huellas frescas demuestran que un cocodrilo ha pasado justo por sus huevos. Es el tercer nido que los cocodrilos devoran esta temporada. Hay que volver a empezar de cero, y los chorlitos desempeñan el ritual de seleccionar un enclave para un nuevo nido. El pequeño hipopótamo explora su mundo. El peligro que suponen los cocodrilos parece no afectarle, pero con 2 toneladas de madre protectora puede tratar a los cocodrilos con la misma confianza que los hipopótamos adultos. Estos grandes artistas de la violencia se ven obligados a mostrarse amables mientras la pequeña juega rodeada de bestias sonrientes. Y además les lame la cola. Un milano de pico amarillo supervisa la charca en busca de comida fácil de conseguir y detecta un pez muerto. La tierra a su alrededor está agrietada y desnuda. Y todas las noches, los hipopótamos recorren kilómetros en busca de pastos. Otros animales merodean junto a la cuenca del río en busca de pequeñas charcas. Pero la mayoría se han convertido en charcos enfangados, llenos de peces muertos o moribundos. Aún así, el impala bebería aquí, pero se enfrenta al dominio de un único cocodrilo, el último de un grupo de más de 40 que había hace un mes. Los monos no se arriesgan y prefieren beber de huellas profundas. El intento de beber del cervatillo termina en desastre y se ve cubierto de barro apestoso. La madre olfatea a su cría, pero el maloliente disfraz impide que lo reconozca. El cocodrilo que ha retenido a los sedientos animales se marcha de repente. Puede que no vea claro su futuro en esta pequeña charca. La madre está segura de que este no es el pequeño y dulce cervatillo que llegó con ella. Pero él sabe bien que sí.
El pequeño impala no se rinde. El barro se secará pronto y la madre volverá a aceptar a su cría. Vuelve a aparecer el cocodrilo, cubierto de fresco barro rojo. Mete la cabeza en el barro y la mueve de un lado a otro. Al principio, su extraño comportamiento es desconcertante. Luego revela su secreto cuando sus mandíbulas llenas de barro se abren suavemente para dejar ver las pequeñas criaturas recién salidas del cascarón, a quienes ha trasladado desde el nido. Es la razón por la que ha permanecido tanto tiempo en la charca. Nunca abandonaría a sus crías. Ella es su única protección. Pero entre los depredadores y la gruesa capa de barro no queda lugar para los pequeños cocodrilos. Y todos morirán en menos de una hora. En la gran charca, los cocodrilos se contorsionan con esfuerzo sobre otro cadáver. Y una vez más, los hipopótamos están en medio de todo el revuelo. No hay nada que les sirva de alimento, pero algo los atrae aquí. Con las mandíbulas firmes sobre el cadáver, el cocodrilo se retuerce hasta que se desprende un bocado. Los hipopótamos parecen satisfechos de interrumpir delicadamente el baile de los cocodrilos de vez en cuando, pero nadie sabe por qué asisten a estos terribles festines. En 9 meses ha llovido poco. Y los animales se enfrentan a la muerte para saciar su sed. La calma de los hipopótamos se interrumpe por la violenta llegada de la última víctima de los cocodrilos. Esta no podrá escapar. El pequeño hipopótamo ya está atrapado entre los cocodrilos, cerca del cadáver del impala y entre los cocodrilos más grandes de la charca. Entonces la madre hace algo extraño. Se levanta para averiguar qué ocurre. Empuja a su cría hacia el impala y se retira, dejando a su cría entre estas mandíbulas y la comida. Solo la presencia de su madre es suficiente para protegerla. Aunque la pequeña parece tener sus dudas, su madre sabe que no se atreverían a atacar y regresa a su tranquilo letargo entre los más fuertes. La charca se ha vuelto tan peligrosa que casi todos los animales prefieren beber de los pozos.
Pero cuando hay tantos desesperados por el agua, se desatan escenas feroces de supervivencia. Los grandes babuinos machos se adueñan de los pozos y engullen toda el agua que se filtra en ellos. Espantan a la mayoría de animales, pero tener unos cuernos bien afilados es una ventaja, y el babuino cede disgustado. La competencia en los pozos es dura, y quienes no se atreven a enfrentarse a un babuino tienen que arriesgarse en la charca. Esta madre necesita agua, pero se arriesga mucho para conseguirla. La madre ha conseguido librarse. Pero los babuinos ven que otro cocodrilo se apodera de su cría. Los demás arrebatarán la presa del cocodrilo si éste no abandona la charca. Cuando se marcha, hay un gran babuino esperando. El cocodrilo suelta a la cría, pero el valiente rescate llega demasiado tarde. La sequía continúa. Es la peor que se recuerda. La charca se ha reducido a barro espeso y muchos hipopótamos la han abandonado en busca de agua. Sin embargo, para un número cada vez mayor de animales, la única oportunidad de sobrevivir está aquí. Los huevos de los chorlitos no han sobrevivido a estas crueles y caóticas condiciones. Todos los días, un grupo de animales desesperados se reúne alrededor de la charca. Estos babuinos, pocas veces pacíficos, alcanzan nuevos estados de agresividad entre ellos mismos. Incluso las madres con pequeñas crías sufren el brutal acoso. Los babuinos siguen dominando los pozos, pero una ñala hembra, apurada por la sed, está dispuesta a plantarles cara.
Ahora, todos los días aparecen algunos babuinos con las manos ensangrentadas. Sus víctimas son cervatillos impala. Algunos huérfanos por la sequía y otros solos y perdidos temporalmente. Son confiados y están indefensos. Son una presa fácil para un fuerte babuino macho. Ajena al destino de su cría, la madre recorre la charca llamándola. Un hambriento jabalí verrugoso merodea en busca de siluros en descomposición, mientras un kudú que ignora a los cocodrilos bebe barro. El babuino no conserva su presa durante mucho tiempo, aunque el enfrentamiento parece ser más por el dominio de los machos que por la propiedad del cadáver. Mientras, el jabalí ve una buena oportunidad. Es lento y no puede competir con la agilidad de un babuino. A medida que la charca desaparece ante sus ojos, hipopótamos y cocodrilos yacen sobre el barro, como criaturas hechas de arcilla a medio formar y a la espera de que su creador las termine. Una babuina se lo juega todo sobre una fina costra de barro en busca de charcos en la superficie. A su alrededor hay más de 100 cocodrilos, apenas distinguibles del barro. Esta madre es valiente, pero la lucha entre la vida y la muerte es entre estos dos. Si los babuinos tienen pesadillas, esta debe de ser una de ellas. Paralizada por el pánico, a pesar de querer ayudar, esta madre no es capaz de solucionar nada. Ha escapado con las patas cubiertas de barro, la cara magullada y, posiblemente, aterrorizada por la experiencia. Ahora necesitaría lavarse, pero es imposible y solo recibe una mirada curiosa. Cuando todo parece al límite de lo soportable, el cielo se cubre con nubes y parece que pronto dará un respiro.
Se rompe el hechizo de la sequía. Los cocodrilos recobran la vida y vuelven a devorar los restos cubiertos de barro de banquetes pasados. Pero la lluvia es solo un recuerdo fugaz de tiempos mejores. No interrumpe la sequía. Regresa el calor aplastante y absorbe la humedad que queda en la charca. El último hipopótamo avanza y seguramente morirá en su desesperada búsqueda de agua. Solo queda un cocodrilo. Era el más grande, el dominante. No muestra intención de marcharse. Sigue en su charca vacía como una pesadilla interminable. Otros cocodrilos se han protegido del sol aplastante entre la vegetación que rodea la charca. Yacen inertes en la sombra y sobreviven gracias a sus últimas reservas. El viejo macho se hunde más en el barro y se cubre con lo que queda de su charca. Seis semanas después, en el centro de la charca, donde el agua era más profunda, yace el esqueleto del gran cocodrilo macho, dominante hasta el final. Cerca aparecen los cuerpos de más de 30 babuinos que han sucumbido cuando las temperaturas han alcanzado casi los 50 grados. Y entre el matorral de alrededor, donde se habían protegido del sol, aparecen desecados los restos de los cocodrilos. Pero hay supervivientes. En los profundos agujeros excavados junto al cauce del río hay algunos cocodrilos. Sepultados en la fresca oscuridad, son capaces de conservar la humedad y esperar el regreso del río. Algún día, tras las distantes colinas, donde las nubes toman forma, volverá a llover. Y el final de la sequía llegará gota a gota hasta el cauce del río. No habrá gritos salvajes que den la bienvenida a esa escena, pero cuando el río renazca y su caudal permita que se nade en él, ¿quién dice que los cocodrilos no lo celebrarán y las aves no se deleitarán con la primera inundación? En la naturaleza hay pocos finales felices. Más bien, hay una continuidad. Cuando el río regrese, los supervivientes volverán a poblar sus riberas y el gran ciclo de la vida y de la renovación se reanudará.